Se acabaron las vacaciones caras en el extranjero mientras yo esté al mando, dijo, con esa sonrisita arrogante que te daban ganas de graparle la corbata a la mesa de juntas. No estamos en el negocio de mandar gente a Europa por cruasanes y cumplidos. Me cayó como una bofetada. Una sala llena de gente, la mayoría de los cuales me conocían desde hacía décadas, se quedó en silencio, salvo por el suave clic de alguien fingiendo que escribía. El director era nuevo, nuevísimo. Apenas llevaba 2 semanas y ya iba por ahí agitando su MBA como un niño pequeño con un sable láser. No sabía nada del viaje a Berlín por la licencia, pero sí sabía usar palabras de moda como arma y montar un espectáculo. Allí estaba, con el puntero en la mano, el PowerPoint brillando detrás de él como un halo de mediocridad corporativa, llamando a mi visita regulatoria anual un viajecito de lujo, mientras fingía que aquello era simplemente hacer buenos negocios. Yo había estrechado personalmente la mano de los reguladores que mantenían legales todas nuestras operaciones europeas. Me había ganado esas relaciones, me las había ganado con 20 años de auditorías impecables y llamadas de emergencia atendidas a las 3 de la madrugada cuando algún agente de aduanas retenía un envío porque una pegatina con código de barras estaba ligeramente descentrada. Pero él no quería una lección de historia. Quería aplausos, un cambio de cultura, un lavado de cara. Vale, dije, una sola palabra. Eso fue todo lo que le di. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. No necesitaba discutir. No necesitaba advertirle. Y desde luego no iba a suplicarle que me dejara hacer el trabajo que llevaba 2 décadas ejecutando a la perfección. Y oye, si has escuchado hasta aquí y eres uno de ese 97% que pasa de largo sin darle al botón de suscribirse, haznos un favor a todos y púlsalo. Es como darle su café metafórico a la señora callada de cumplimiento. Mantiene las luces encendidas. Mantiene el caos a raya. Roy ZPS Creative. ¿Qué dijo realmente el experto sobre eso? Busca entre miles de horas de charlas, podcast y entrevistas. Obtén respuestas citadas al instante. Pregúntale a un experto. Patrocinado. Tú haciendo clic en eso, de verdad marca la diferencia. En fin, cancelé el vuelo, reenvié los documentos de la licencia a su asistente recién contratada, de 24 años, la misma que una vez preguntó si el IVA era una app de citas. Puse al director en copia e incluso añadí una carita sonriente al lado de la frase. Por favor, confirma la recepción y haz seguimiento de los plazos correspondientes. No respondió. Ahí fue cuando supe que ese hombre iba a estropear algo. Probablemente todo. Y yo no iba a detenerlo. Él siguió convocando reuniones, sincronizaciones de equipo con metas de eficiencia codificadas por colores, talleres obligatorios de innovación con lemas como recorta grasa, no potencia. Cada vez soltaba otra puya pasivo-agresiva sobre cómo algunas personas de esta oficina se habían acomodado demasiado a las viejas formas, seguida de una mirada directa en mi dirección, como si yo fuera un yogur caducado que nadie se atrevía a tirar. Dejé de entrar al trapo, dejé de levantar la mano y empecé a documentarlo todo. Cadenas de correos, grabaciones de reuniones, incluso conversaciones de pasillo en las que hacía comentarios al pasar sobre eliminar puestos con demasiados viajes. Era como ver a un niño pequeño intentando desactivar una ojiva nuclear lamiendo los cables. Sería entretenido si no fuera tan peligroso. La gente empezó a darse cuenta. ¿Estás bien?, me preguntaban en la sala de descanso. ¿Por qué no fuiste a Berlín este año? Ah, nuevo estilo de gestión, decía yo, removiendo el té. Ya sabes, estoy optimizando, recortando grasa. Incluso pegué una nota adhesiva en mi monitor con la fecha de renovación de la licencia rodeada en rojo. Puramente decorativa, claro. Ya no me permitían tocar eso. Delegación, ¿recuerdas? Pero en mis huesos lo sentía. El tic-tac silencioso de una bomba que nadie más oía. Y cuando explotara, yo iba a estar sentada en primera fila con palomitas. Cancelé el vuelo con la misma emoción con la que cancelarías una cita con el dentista que en secreto te hacía ilusión. Berlín en primavera nunca fue unas vacaciones. Era burocracia y botas de combate.
Reuniones cara a cara con funcionarios sin sentido del humor que podían hundir toda nuestra operación europea por una coma que faltara en la página 7. Pero yo iba cada año porque importaba, porque funcionaba. Y ahora, al parecer estaba optimizando. Así que entré en el portal de viajes, asumí la tarifa no reembolsable con un encogimiento de hombros corporativo y redacté un correo pulcro a la asistente del director. Taylor, creo que se llamaba. Recién salida de la universidad, sonrisa brillante, siempre armada con un vaso Stanley y una risita nerviosa. Seguramente pensaba que Compliance era una marca de cuidado facial. Asunto: renovación urgente de la licencia de la Unión Europea. Hola, Taylor, según la nueva estructura de delegación del director Blake, te reenvío todos los materiales para la renovación de la licencia en Berlín. Esto incluye presentaciones históricas, la lista de contactos, los documentos requeridos y las plantillas de seguimiento de plazos. Por favor, asegúrate de confirmar la recepción y de hacer seguimiento de las fechas límite de presentación. Avísame si tienes alguna pregunta. Saludos. Redactado. Puse a Blake en copia. Por supuesto que sí. Había pedido transparencia. Yo le di un maldito foco. No hubo respuesta. Ni ese día. Ni al siguiente. Ni nunca. El correo se quedó ahí, como una felicitación de cumpleaños sin abrir de una tía olvidada. Pude ver que Taylor lo había leído. Benditos acuses de lectura de Gmail. Pero eso fue todo. Desaparecidos. Así que hice lo que haría cualquier veterana cuando el recluta nuevo empieza a hacer malabares con granadas de verdad. Hice copia de seguridad de todo. Me monté mi propio archivo offline del historial de licencias. Cartas firmadas, contratos escaneados, notas de llamadas, incluso esos malditos Excel con códigos de colores que nadie entendía salvo yo. Lo guardé todo en una memoria flascifrada que mantenía pegada bajo el cajón de mi escritorio como una reliquia de la Guerra Fría del cumplimiento. Y luego esperé. Mientras tanto, Blake prosperaba reflejándose en sí mismo. Desfilaba por los pasillos como un tipo que acababa de descubrir las tablas dinámicas. Había sustituido todos los mapas de procesos enmarcados por pósteres inspiracionales sobre velocidad y optimización. Mi favorito personal era el que decía: no te aferres al legado, sé la disrupción. Lo irónico era que la disrupción ahora llevaba una americana azul marino y estaba demasiado ocupada ignorando documentos legales críticos. Yo sabía cuál era la fecha límite. La tenía rodeada 3 veces en mi calendario personal. 17 de junio. Los reguladores alemanes no mandaban recordatorios. No insistían, sancionaban, y lo hacían con precisión. Añadí una segunda alerta al calendario y una tercera solo para mí, porque cuando la casa arde, alguien tiene que recordar dónde solían estar las salidas. Admito que esa semana se me instaló en los huesos una pena silenciosa. Una especie de duelo profesional, no solo por la muerte del proceso, sino por la certeza que antes tenía de que si hacía las cosas bien, importaría. De que la competencia bastaría. De que alguien, en algún lugar de la cadena de mando, lo vería. En su lugar, tenía un jefe que creía que Berlín era una ruta de vinos y a Taylor, que una vez me preguntó qué significaba el cumplimiento retroactivo, como nueva cara de las operaciones internacionales. Así que me apoyé en el sarcasmo, sonreí en las reuniones, asentí ante las tonterías, tomé notas que nunca pensaba compartir. Me convertí en el fantasma de la máquina, silenciosa, observadora, esperando a que los engranajes se desgastaran. Lo harían, siempre lo hacen, sobre todo cuando la persona que sostiene la llave no sabe ni qué extremo usar. Empezó con susurros junto a la impresora, luego una mención en la reunión de finanzas. A finales de mes, ya tenía su propia diapositiva no oficial en la presentación trimestral de presupuestos. Reducciones de costes de viajes, viaje a Berlín eliminado, indicado con viñetas debajo, ahorro proyectado, $8.750, 8.000 pavos. Eso era lo que valían ahora 2 décadas de estabilidad operativa y cumplimiento impecable de licencias. Una viñeta en una hoja de cálculo que probablemente algún becario había coloreado para que combinara con la corbata de Blake. Me tragué aquella reunión con la misma expresión que había perfeccionado con los años. Educada,
presente y mentalmente en algún punto entre gritar contra una almohada y beber ginebra en una taza de café. Blake estaba al frente de la sala como una versión fallida de una charla TED, paseándose con sus mocasines brillantes, repitiendo la palabra agilidad como si intentara convertirla en un sexto sentido. Y algunos de nuestros procesos más basados en el legado han sido revisados y optimizados, dijo, clavando los ojos en mí con esa media sonrisa de suficiencia. El cumplimiento internacional, por ejemplo, no tiene ninguna razón para volar al otro lado del Atlántico en 2025 solo para estrechar manos y firmar. Estamos dimensionando bien, modernizando, recortando lo superfluo. No dijo mi nombre. No le hizo falta. La insinuación cortó como una hoja de papel en la dignidad. Me quedé allí, con la espalda recta y el bolígrafo golpeando en silencio mi bloc legal. No me inmuté, no parpadeé, pero por dentro una mecha ardía lentamente. Mi bandeja de entrada empezó a llenarse de mensajes de felicitación de otros departamentos. Da gusto ver que Compliance se adapta. Ilusionados con este nuevo capítulo. El tono siempre era el mismo. Nos alegra que sigas aquí, pero también nos alegra que no me toque a mí. Así que me puse a trabajar, no con confrontación, sino con documentación. Primero, empecé a archivar todos y cada uno de los correos de Blake y de su asistente, Taylor. Cada directriz, cada nota de reunión, cada mensaje de Slack con un emoji de pulgar arriba como respuesta a preguntas que claramente requerían un párrafo entero y un número de política. Creé una nueva carpeta en mi disco de casa llamada Archivo de Compliance, y luego la renombré con algo inocente, resultados de encuesta sobre almuerzos. Después exporté la cadena de correos de nuestros contactos de Berlín, solo por referencia, me dije, por si acaso. Saqué informes antiguos, registros de auditoría, capturas de pantalla de los portales de presentación. Incluso descargué una copia del calendario de cumplimiento que yo misma llevaba, completo con recordatorios de alerta en rojo y niveles de contacto para cada regulador. Blake había borrado ese calendario de la unidad compartida. No importaba. El mío era mejor. Él siguió con las pullas en las reuniones de personal. Me llamó excesivamente de procesos cuando pregunté por el nuevo flujo de aprobaciones. Dijo que yo era Compliance clásico cuando mencioné los estándares de documentación. Siempre con una risa, como si solo estuviera bromeando, pero siempre lo bastante alto como para que la gente se diera cuenta. Yo también me reía, porque eso es lo que haces cuando te están borrando profesionalmente. Te ríes. Mantienes la voz pareja, los correos educados, los documentos ordenados. Te vuelves tan peligrosamente serena que olvidan que los estás viendo prenderse fuego ellos solos. Detrás de escena, la cronología crecía semana a semana. Plazos incumplidos, consultas sin responder, reuniones en las que Taylor asentía y prometía retomarlo. Memorandos regulatorios que nadie reenviaba. Todo guardado, categorizado, con marca de tiempo. No le dije a nadie lo que estaba construyendo. Esa es la cosa de los profesionales silenciosos. No necesitamos permiso para prepararnos para las consecuencias. Simplemente lo hacemos, como memoria muscular de años cubriendo los puntos ciegos de los demás. Blake estaba demasiado ocupado haciéndole la pelota a los directivos, hablando de operaciones Lean y descentralización del cumplimiento. Casi se podía oír toda esa jerga de MBA chapoteando dentro de su cráneo como una bola de nieve agitada. Pensaba que yo estaba obsoleta. Y quizá para él lo estaba. Pero pronto, muy pronto, iba a aprender que la vieja escuela no significa estar desconectada. Significa que lo recuerdo todo. Fue la reunión general de finanzas la que por fin rompió la fachada. Ese tipo de llamada por Zoom sin alma y sin ventanas en la que nadie se atreve a encender la cámara. No vaya a ser que alguien vea cómo se clavan un bolígrafo seco en el muslo del puro aburrimiento. Blake, por supuesto, ocupaba el centro de la escena. Corte de pelo nuevo, camisa más ajustada, la misma arrogancia irradiando por el wifi. Diapositiva 7. Logros presupuestarios, aspectos destacados del segundo trimestre. Allí estaba, en gloriosas viñetas helvética. Eliminadas redundancias en viajes internacionales, terminadas visitas europeas de cumplimiento no esenciales, ahorro anual previsto, $42.000.
Debajo, un icono de un avioncito de dibujos con una X roja encima, como si yo hubiera estado yéndome de fiesta al Oktoberfest con dinero de la empresa durante 2 décadas. Incluso se río al leerlo en voz alta. Y no olvidemos el infame viaje a Berlín, oficialmente retirado. Otra risita. Resulta que las firmas digitales salen más baratas que el schnitzel. Risas en finanzas. Esa clase de risita performativa que la gente suelta cuando el jefe hace un chiste y esperan que luego se olvide de la partida presupuestaria vinculada a su grapadora. Yo observaba en silencio desde mi cubículo. Las luces fluorescentes zumbaban por encima. Cerca de mí, alguien estaba calentando pescado en el microondas. Sentí que el mundo se había encogido hasta convertirse en una parodia de sí mismo. Y yo era la única que recordaba que el guión antes tenía lógica. A él lo llamaban eficiente. Lo llamaban consciente de los costes. Lo llamaban un héroe del presupuesto. Lo que yo lo llamaba a él no se puede publicar en una plataforma apta para recursos humanos. Pero sonreí, di otro sorbo a mi café tibio y acerqué un día más la cuenta atrás digital de mi teléfono hacia la fecha límite. Licencia de Berlín. 13 días restantes. Lo que pasa con Alemania es que no mandan recordatorios. Dan por hecho que eres competente. Si se te olvida, te multan. Si alegas ignorancia, te multan más fuerte. Tiene una especie de elegancia brutal, como un piano cayendo a cámara lenta sobre un coche carísimo. Miré esa cuenta atrás como si fuera un cometa acercándose. No con miedo, ni siquiera con angustia, sino con una especie de reverencia, porque sabía exactamente lo que iba a pasar cuando impactara. Y aún así, dudé. Abrí un documento de Word y redacté la carta de renuncia. Era breve, elegante y punzante, lo justo para hacer daño sin montar una escena. Incluso la formateé con mi tipografía serif favorita, como una carta de despedida de amor a la dignidad. Pero no la firmé. Todavía no. Porque quería verlo. La grieta, el momento exacto en que la fachada que Blake había construido, aquella casa de palabras vacías recicladas y procedimientos destrozados, mostrara por fin su primera fractura. Así que me senté. Esperé. Observé. Taylor, bendita sea con su eterna distracción, estaba ahora totalmente metida en la planificación de un retiro corporativo que incluía circuitos hinchables de obstáculos y una estación de cata de kombucha. Hacía más de una semana que nadie mencionaba compliance. Ni en las reuniones, ni en las actualizaciones, ni en el parloteo nervioso sobre las proyecciones de ingresos del tercer trimestre. Mientras tanto, la licencia era una cuenta atrás silenciosa en mi bolsillo. 11 días. 10. 9. Releí correos antiguos como si fueran escrituras sagradas. El mensaje original de Blake delegando toda la responsabilidad de la licencia en Taylor. Sumemos sobre el proceso optimizado. La diapositiva de finanzas en la que celebraba públicamente haber eliminado el viaje. Cada palabra, cada viñeta, guardada por triplicado. Incluso hice otra copia en una memoria USB nueva etiquetada para cuando explote, porque iba a explotar. Y cuando lo hiciera, yo no iba a alzar la voz, ni a señalar a nadie, ni a pronunciar las palabras "ya te lo dije". No. Iba a sentarme en el centro de aquella tormenta como el ojo de un huracán, completamente intacta, porque yo había pasado 20 años construyendo sistemas que no fallaban. Y Blake había pasado 4 meses desmontándolos con PowerPoints y frases ingeniosas. La tormenta venía, y yo tenía asiento en primera fila. El asunto del correo era educado, casi encantador en su brusca eficiencia europea. Estado de la renovación de la licencia. Aviso urgente, acción requerida antes del 17 de junio, con fecha y hora de las 3:42 de la madrugada, hora nuestra. A los reguladores alemanes no les importan las zonas horarias. Dan por hecho que, si haces negocios en su territorio, te levantarás lo bastante temprano para tener tus papeles en orden. El correo iba dirigido a Taylor y, casi como una ocurrencia tardía, me llevaba a mí en copia. Probablemente porque yo seguía figurando en alguna vieja hoja de contactos de años atrás. Un último eco fantasma de una época en la que las cosas de verdad funcionaban bien. Lo leí 2 veces con mi primera taza de café. Estaba todo ahí.
El enlace para la renovación, los requisitos actualizados de identificación, el recordatorio sobre las multas retroactivas por interrupciones en la certificación, incluso esa línea al final que decía: el incumplimiento antes del 17 de junio dará lugar a la desactivación de la licencia y a posibles sanciones, tal como se indica en la sección 4.2 del reglamento aplicable. Yo sabía lo que significaba. No estaban fanfarroneando. Abrí Slack. El estado de Taylor, Palmera, fuera hasta el próximo lunes. Respondiendo solo a mensajes urgentes. Avión, claro. Estaba en Costa Rica. Algo sobre un retiro de yoga y una política de 0 pantallas. Irónico para alguien que ahora tenía toda la responsabilidad de mantener legalmente operativa nuestra actividad en Europa. Me quedé mirando la pantalla. El cursor flotaba sobre el correo. Podría habérselo reenviado a Blake. Podría haber descolgado el teléfono. Podría haberlo marcado, escalado el asunto, incluso entrar en su despacho y dejarle una copia impresa con un lacito. Pero no lo hice, porque ya no estaba autorizada. Él había dejado eso clarísimo. Me había quitado el acceso al portal de renovación, me había retirado los privilegios de contacto, me había sacado de la cadena de mando. Ahora yo era solo un nombre en una línea de copia, una nota al pie en una operación que había construido desde cero a base de apretones de manos y legalidad minuciosa. Así que, en lugar de eso, me quedé allí, di un sorbo lento al café y abrí una carpeta nueva en el escritorio. Archivo final Berlín. Pasé las siguientes 6 horas recopilando hasta el último pedazo de información relevante, renovaciones anteriores, correspondencia, guías regulatorias, documentación interna. Lo descargué todo. Registros de auditoría, transcripciones antiguas de llamadas, hasta fotos de mi última visita presencial al regulador en Berlín, aquella en la que compartimos un café asqueroso de máquina expendedora y ella me dijo que yo era la única estadounidense que leía sus instrucciones de principio a fin. Cuando terminé, pasé todo a una memoria USB nueva, luego a otra, las cifré ambas, a una le puse archivo de la empresa, a la otra seguro personal, las guardé en cajones distintos, las cerré con llave y me fui a comer. Sin apetito, solo por moverme, por ritual. El correo seguía sin leer a las 4 de la tarde. Lo comprobé por costumbre y luego otra vez antes de salir de la oficina. Taylor estaba ocupada subiendo selfies playeros a Instagram, sosteniendo un batido que parecía costar más que la propia tasa de la licencia. Un pie de foto decía: cuando el equilibrio entre trabajo y vida te sale perfecto. Almohadilla piña almohadilla feliz. No comenté. No le di me gusta. Solo hice otra copia del archivo y salí al aparcamiento como si llevara una granada activa en el bolso. Es curioso cómo el silencio puede sentirse tan ensordecedor cuando sabes lo que hay al otro lado. Una fecha límite, un sistema, un tren de mercancías sin frenos, y el maquinista bebiendo agua de coco, desconectado y sin enterarse de nada. No sonreí. No me regodeé. Pero una calma extraña me recorrió por dentro. Esto no era venganza. Todavía no. Era solo gravedad. Las leyes de las consecuencias empezando su lenta caída, y yo no tenía que mover ni un dedo. Era una mañana de jueves, nublada, de ese tipo de tiempo que hace que todo en la oficina parezca un poco más fluorescente y deprimente de lo normal. Acababa de sentarme con mi taza floral desconchada y una bolsita de Earl Grey cuando entró el primer mensaje por Slack. Alerta de operaciones de Berlín. ¿Alguien más está bloqueado fuera del portal de licencias? Dice que nuestra cuenta está suspendida. Necesitamos acceso para finalizar la documentación aduanera del envío del tercer trimestre. Lo leí 3 veces, dejando que cada palabra me fuera calando como café filtrado gota a gota. No me moví. No me inmuté. Solo hice girar suavemente la bolsita de té en la taza, viendo las nubecillas de bergamota bailar como humo. Blake respondió en cuestión de minutos. La reacción más rápida que le había visto a nada que no implicara a un vicepresidente poniéndolo en copia. Director Blake, probablemente sea un problema de credenciales de ti. Probad a borrar la caché o a abrir un ticket al servicio técnico. Avisadme si al final del día sigue caído. Al final del día. Casi me eché a reír. El equipo de Berlín volvió a escribir.
Menos amables esta vez. Berlín. Hemos probado con 3 navegadores y 2 redes. No es un problema de caché. El portal dice que nuestro número de licencia no es válido. Otro mensaje. Berlín. Tenemos 2 envíos retenidos por aduanas. Uno es perecedero. Blake se quedó callado. Etiquetaron a Taylor con desesperación. Sin respuesta, solo la misma foto sonriente de perfil delante de una cascada en plena jungla, seguramente meditando, mientras la Unión Europea se preparaba para estrangular nuestra cadena de suministro con papeleo y multas. Yo di un sorbo largo y sin prisa a mi té. La licencia había caducado oficialmente. El portal nos había dejado fuera. El sistema regulatorio alemán, con su habitual precisión helada, no da segundas oportunidades. Ni recordatorios amistosos, ni periodo de gracia, solo un mensaje informándote de que tu cuenta está ahora inactiva. La multa diaria empieza a medianoche, hora de Berlín. Abrí mi bandeja de entrada y releí el correo original de los reguladores. Fecha límite, 17 de junio. Hoy era 20 de junio. Eso significaba que el reloj llevaba 3 días completos corriendo. 100.000 euros al día. 300.000 euros, y sumando. Miré al otro lado de la planta abierta. Blake estaba inclinado sobre la mesa de uno de los analistas junior, intentando parecer relajado mientras claramente entraba en pánico por dentro. Solo es un fallo informático, murmuró, lo bastante alto como para que algunas cabezas lo oyeran. Lo resolveremos. Yo no dije una palabra. No ofrecí ni una sugerencia. Ni siquiera levanté la vista cuando miró en mi dirección, como si yo fuera a intervenir y salvarlo del incendio que llevaba 4 meses empapando en gasolina. Ya me habían sustituido, delegado, vuelto obsoleta, así que me recosté, crucé una pierna sobre la otra y di otro sorbo, dejando que el silencio se estirara, dejando que se cociera en él. La oficina de Berlín ya estaba fuera de servicio. Los agentes de aduanas estaban reteniendo envíos. Los clientes escribían a soporte por los retrasos, y aquella pequeña bola de pánico rodando cuesta abajo ya había sacado los dientes. Aún así, nadie vino a por mí. Todavía no. No sabía si era orgullo, ignorancia o miedo, pero Blake no estaba preparado para admitir que algo iba realmente mal. No en público, no delante del personal. Creía que aún tenía tiempo. No lo tenía. Detrás de mi cara serena, detrás de la taza de té, detrás de mi postura inmóvil en la esquina derecha del plano de la oficina, lo sentí. Ese momento. El cambio. El instante exacto en que un error deja de ser un descuido y se convierte en una consecuencia. Llevaba meses esperando eso. Tenía el archivo de correos, las capturas del calendario, la nota de delegación, las confirmaciones de recepción que nunca llegaron, un rastro completo de migas que conducía a una decisión muy evitable tomada delante de 30 testigos, con una sonrisa de suficiencia y un mando en la mano. Yo no necesitaba venganza. Solo necesitaba una silla, una taza de té y tiempo. Y hoy, oficialmente, el tiempo estaba de mi lado. Para la mañana del viernes, el dique reventó. Primero cayó la oficina de Berlín, luego Hamburgo. Después nuestra operación satélite en Varsovia lanzó un mensaje de pánico al chat compartido. Varsovia. Acceso de cliente suspendido. La base de datos interna está bloqueada. ¿Estamos sufriendo un ciberataque? No era ningún ciberataque. Era la clásica muerte burocrática por caducidad. Alemania había desactivado nuestra licencia de operación. Y como todo nuestro marco europeo dependía de ese único certificado global, cada sucursal vinculada a él entró en bloqueo como si estuviéramos en 1942 y alguien hubiera bajado las persianas del apagón. El correo llegó a las 6:13 de la mañana. Yo ya estaba en el escritorio bebiendo agua caliente con limón porque se me habían acabado las bolsitas de té. Era de nuestro agente de aduanas. Asunto, urgente, mercancía retenida en el puerto de Hamburgo. Envío 441B89 marcado por certificación empresarial caducada. Se requiere licencia activa para liberar la mercancía. Sanciones adicionales acumulándose. Por favor, indiquen cómo proceder de inmediato.
Ese envío retenido en el almacén frigorífico del puerto contenía una línea de productos con fecha de caducidad. Cada hora que pasaba allí era otro euro desangrándose de nuestros márgenes. A las 9:02 de la mañana, el panel europeo del CRM de la empresa parecía un árbol de Navidad del fracaso. Mensajes de error, denegaciones de acceso a clientes, fallos de enrutamiento interno. La meticulosa eficiencia alemana había cerrado las puertas, apagado las luces y ahora contabilizaba en silencio nuestra incompetencia a razón de 100.000 euros al día. Y Blake se estaba deshaciendo. Empezó con el típico correteo desesperado. Ponedlo en línea. Llamad a Berlín. ¿Por qué nadie me notificó esto? Arrastró a todo el equipo técnico a una llamada por Zoom, ladrando sobre integraciones de servidor y banderas del backend, exigiendo saber por qué un pequeño problema de licencia podía tumbar toda la parte europea de la operación. Observé desde la barrera mientras nuestro administrador principal de sistemas, bendito sea, le explicaba con calma que los servidores funcionaban perfectamente. Lo que había desaparecido era la situación legal. Como intentar conducir un coche después de que tráfico te retire el carnet y venda tus matrículas. Luego la culpa empezó a rodar cuesta abajo. Primero, Berlín se supone que gestiona el cumplimiento local. Luego, entonces, ¿por qué nadie me escaló esto directamente? Y por fin, ¿puede alguien meterla en esto? ¿Cómo se llamaba? Ella antes llevaba estas cosas. El mensaje de Slack me llegó de Taylor, que acababa de volver y sonaba como si preferiría seguir tirándose en tirolina entre plataneros. Taylor. Hola, el director Blake quiere saber si puedes ayudar con el problema de la licencia. Dinos qué necesitas. Ni me molesté en responder por el chat. Abrí Outlook, busqué el hilo original de correos de marzo y pulsé reenviar. Sin mensaje en el cuerpo, sin comentarios añadidos, solo el asunto y sus propias palabras. Toda la coordinación futura sobre licencias será gestionada por mi equipo. Por favor, dirigid toda comunicación y responsabilidad a Taylor con efecto inmediato. Gracias. Y le di a enviar. Unos minutos después, oí la puerta del despacho de Blake cerrarse de un golpe lo bastante fuerte como para hacer vibrar las placas del techo. Alguien al otro lado del pasillo murmuró, «Uf». Yo no me moví. Me quedé quieta, mirando mi propia pantalla como una taquígrafa judicial registrando la autopsia de una mala decisión. La siguiente llamada no vino de informática ni de Berlín. Vino de nuestro mayor cliente de la Unión Europea. Llevaban 12 horas bloqueados fuera de su plataforma. Su equipo de compra se había quedado congelado a mitad del ciclo. Su director financiero amenazaba con retirar 2 contratos y revisar el tercero. La voz del vicepresidente de ventas se quebró durante la llamada. Yo seguí en silencio, solo observando, porque ni siquiera estaba realmente en la reunión. Me habían invitado por imagen. Una testigo muda del choque en cadena que ya no era teórico. Aquella tarde bajé al almacén del sótano y recuperé una carpeta de papel manila que había guardado allí meses atrás. Dentro, documentación impresa de todo el recorrido de la licencia, registros de auditoría y cronologías, codificados por colores, encuadernados y con separadores. La firma de Blake aparecía arriba de cada memo de delegación. No la entregué. Solo la dejé plana sobre mi escritorio, como un tótem, un recordatorio, porque la venganza ya no era algo personal. Ya no era fuego y furia, ni gritos ni portazos. Era una lista de control, un proceso, un sistema ejecutándose a sí mismo. Y ahora ese sistema tenía dientes, y tenía hambre. La sala de juntas ya zumbaba cuando entré. Esa energía baja y murmurante que flota justo antes de que estalle una tormenta. Ejecutivos hablando en medias frases secas. Alguien golpeando nerviosamente el teléfono. El director financiero masajeándose las sienes como si eso pudiera retrasar el aneurisma. Entonces llegó el sonido. Plaf. Una carta arrugada, maltratada, oficial, estampada en el centro de la mesa. El director general estaba de pie en la cabecera como un hombre sosteniendo una granada activa que no sabe desactivar. Esto, dijo, con la voz tensa, ha sido entregado por mensajero en mi casa esta mañana. Silencio. No esperó ninguna reacción. No la necesitaba.
Es una notificación formal del organismo federal correspondiente informándonos de que nuestra licencia de negocio europea caducó hace 3 semanas. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada como un alcaide buscando el primer tic de culpabilidad. La multa, dijo, más despacio ahora, como si pronunciar la cifra le doliera físicamente, es de 100.000 euros al día, con efecto retroactivo, no negociable. Después llegó una impresión de hoja de cálculo, deslizándose por la mesa como una sentencia de muerte. A fecha de esta mañana debemos 2.100.000 euros y sigue subiendo, más las retenciones aduaneras, las caídas de plataforma y el riesgo de incumplimiento contractual en 3 países. Nuestros socios en Múnich amenazan con demandarnos. Nadie respiró. Y entonces cayó la bomba. ¿Quién era responsable de esta renovación? No lo dijo con suavidad. No era una pregunta. Era una acusación buscando un nombre que grabar en la placa. Blake, sentado 2 asientos a mi izquierda, se ajustó el cuello de la camisa como si de repente le hubiera encogido 3 tallas. Quiero decir, el proceso había sido reestructurado, dijo, con la mirada saltando por la mesa. Delegamos. Estábamos optimizando protocolos redundantes de compliance, y se delegó en quién, ladró el director general. En el equipo de Taylor, dijo Blake, ya sudando visiblemente. La responsabilidad se transfirió a principios de este año, durante el primer trimestre. Todo estaba documentado. Nosotros. Yo no dije ni una palabra. Solo abrí el portátil, lo giré hacia el centro de la mesa y deslicé la cronología sobre la madera de caoba como una jugadora de ajedrez empujando el movimiento final. En la pantalla, 3 de marzo, correo de Blake delegando toda la responsabilidad. 4 de marzo, documentos reenviados a Taylor y solicitud de confirmación. 28 de mayo, yo en copia en el aviso de advertencia de los reguladores. 17 de junio, fecha límite. 20 de junio, portal desactivado. 21 de junio, mercancía retenida. 23 de junio, caída del CRM en toda la Unión Europea. 24 de junio, el director general recibe la notificación formal de sanción. Cada entrada tenía su documento correspondiente. Cada evento, respaldado por un recibo. Todo con marca temporal, todo firmado. No necesitaba decir, ya te lo dije. El silencio lo dijo por mí. Un tipo de silencio que cae como un trueno. Pesado, definitivo, innegable. La expresión del director general cambió. No de inmediato, no de forma explosiva, sino poco a poco, como la de un hombre que se da cuenta de que lo que creía que había sido un accidente era en realidad un mapa dibujado de antemano que todos los demás ignoraron. Volvió a mirar a Blake. «Firmaste esto», dijo secamente, señalando el memo de delegación. «Sí, pero, firmaste esto», repitió el director general. «Le quitaste a Compliance Senior su autoridad directa. Ignoraste el calendario. Eliminaste un viaje para un apretón de manos regulatorio que literalmente sostenía nuestro flujo de ingresos del extranjero». «Yo asumí». «Asumiste», lo cortó el director general, con la voz más baja ahora, más peligrosa. «Asumiste, y ahora estamos desangrándonos 6 cifras al día por una suposición». Blake abrió la boca. No salió nada. Al otro lado de la mesa, el asesor jurídico se inclinó y le susurró algo al oído al director general. Él asintió. «Deje su acreditación en recepción», dijo. «Con efecto inmediato. Este consejo volverá a reunirse mañana para discutir estrategias de reautorización de emergencia y control de daños». Blake no se levantó enseguida. Solo se quedó mirando la pantalla del portátil como si pudiera reescribirse sola si pestañeaba lo suficiente. Cuando por fin se movió, fue en silencio, mecánicamente, con el arrastre de un hombre que acaba de escuchar su propio obituario leído en formato Excel. Cerré el portátil. No sonreí. No me regodeé. Solo lo guardé, porque la justicia no siempre ruge. A veces simplemente cae, perfectamente a tiempo, con precisión total y en completo silencio. Y en ese silencio, hay poder. Un poder que no se mendiga, un poder que se gana por tener razón, por estar preparada.
Cuando pasé junto al despacho de Blake, ya estaba medio recogido. La puerta entreabierta. Una caja de cartón en el borde del escritorio como una lápida. Alcancé a ver aquella taza motivacional tan fea de la que presumía siempre. Innova o evapórate, envuelta en plástico de burbujas y en ironía. Nadie le hablaba. Ni una palmada en la espalda. Ni mensajes de te recuperarás. Solo aire muerto y algunos becarios evitando el contacto visual como si fuera contagioso. Recursos Humanos lo llamó excedencia administrativa pendiente de revisión interna. Todos los demás lo llamaron por su nombre, la caída. Más tarde ese mismo día, la asistente del director general se acercó a mi mesa, suave, como quien lleva malas noticias a un sacerdote. «Le gustaría hablar con usted en privado». El paseo hasta el despacho de la esquina fue surrealista, como si me estuviera viendo desde arriba. Cada paso, un capítulo que se cerraba. Cada respiración, más pesada que la anterior. Él no perdió el tiempo. «Siéntese». Lo hice. No gritó, no acusó, solo parecía cansado. Ese tipo de cansancio que se te pega a los huesos cuando estás haciendo cuentas sobre cuánta confianza, dinero y reputación has perdido en una sola semana. «No podemos deshacer lo que ha pasado», dijo. «Pero podemos recuperarnos con su ayuda». Empujó una carpeta por encima del escritorio. Cifras de compensación, un contrato retroactivo, restitución, un ascenso sobre la línea de puntos. Todas esas cosas por las que yo habría matado 6 meses antes. Pero ahora ya sabía la respuesta. Metí la mano en el bolso, saqué un sobre cuidadosamente doblado y lo coloqué con suavidad encima de la carta de oferta. Mi renuncia, firmada, fechada, notariada. Se le tensó la mandíbula. No de rabia. De arrepentimiento. «Siento que haya acabado así», dijo en voz baja. Me puse de pie. «No», dije, «siente lo que le ha costado». Asintió una sola vez. Sin defensa, sin adornos. Al llegar a la puerta, hice una pausa, solo para respirar, una última mirada a la oficina que se había convertido en un cementerio del respeto. Me incliné un poco, serena, controlada, y susurré, «Disfrute de las vacaciones de los ingresos». Luego me marché. Sin correo de despedida, sin abrazos de pasillo, solo el sonido de mis tacones sobre el suelo y el edificio tragándose mi silencio como un secreto con el que se atragantaría más tarde. Ya en mi mesa, recogí mis cosas, 2 carpetas, una taza y la memoria USB etiquetada seguro personal. Alguien de mantenimiento me dedicó un gesto leve con la cabeza, como si acabara de terminar quimioterapia. Fuera, el aire estaba cálido y espeso de verano. Ese tipo de calor que hace que el mundo parezca más lento, más pesado. En el aeropuerto, no reservé turista. No miré mi correo. Fui directa a primera clase, Berlín. No por licencias. No por compliance. Por mí. Bebí champán a 9000 metros por encima del desastre que dejaba atrás y vi cómo las nubes se derretían abajo como todas las excusas que solían poner. Ya en tierra, alguien en una sala de juntas pronto se daría cuenta de que la multa ya superaba los 2,5 millones de euros y seguía subiendo. Alguien por fin leería la carta completa. Alguien entraría en pánico por el rastro de auditoría que había dejado detrás como migas en un bosque en llamas. Pero yo no estaría allí. Estaría caminando por calles adoquinadas, con un espresso en la mano, riéndome con una camarera que recordaba mi nombre del año pasado y quizá, solo quizá, pensando en lo poético que era que lo único que quisieron recortar fuera precisamente lo único que mantenía unido todo aquel maldito tinglado. Muchas gracias por verlo, veteranos sigilosos. Suscríbete para que la cafetera de la venganza siga funcionando. Tus excompañeros no sabrán ni que les golpeó.